gracias a toda la gente que está aquí esperando. Pedimos disculpas por el retraso, estamos teniendo algunos problemas técnicos y bienvenido todo el mundo a este Club de Lectura Rural que coordina Justicia Alimentaria con el apoyo económico de la Diputación Provincial de Zaragoza. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Berto Uría, que es apicultor, educador ambiental y escritor, y precisamente nos va a presentar su libro El País del Abelleiro, que lo tengo por aquí porque además el sábado es el Día Mundial de las Abejas, que juegan un papel fundamental, como luego Alberto nos contará, tanto en la conservación de ecosistemas como en el mantenimiento de la agricultura. Y qué mejor manera de celebrar este día tan especial y de poner en valor a nuestras amigas las abejas que presentando esta maravilla de libro. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo surgió El País del Abelleiro? ¿Qué te llevó a escribir El País del Abelleiro? Pues el libro surge por una historia muy triste, que fue una oleada de incendios forestales así bastante grave que hubo aquí en esta zona hace 5 años ya, y por el sentimiento de rabia y de impotencia, de no entender muy bien por qué la gente quema el monte. Yo vivo en una zona muy remota entre la montaña de Lugo y de Asturias, y aquí somos 4 personas, y no entiendo muy bien por qué puede ser que ardan, vamos a decir, montes en pueblos donde no vive nadie, ¿no? Es como la sensación de que la gente vuelve a los pueblos, aunque solo sea para quemar lo que queda, ¿no? Y nace de ahí, nace de ese sentimiento de dolor, de no entender por qué la gente destruye algo que ya no pisa y no vive, y por qué vuelven vamos a decir, a un lugar remoto a destruir, ¿no? Y nace por esa rabia, esa impotencia de intentar canalizar lo que llevas dentro cuando ves cómo se destruye lo que más quieres, lo que más peleas, lo que más luchas, un poco el legado de nuestras generaciones pasadas, y un poco lo que nos dejaron en herencia, que fueron nuestros paisajes rurales, un poco con la responsabilidad que los cuidásemos para los que vienen después que nosotros. Y bueno, viene un poco de ahí, de una historia un poco triste, la verdad. ¿Qué dirías tú que se va a encontrar la gente que lea El País del Abelleiro? ¿Qué has querido transmitir con el libro? El libro nace de ese momento. Yo me puse un día a escribir lo que sentía en ese momento, que era intentar pensar en todo aquello que me transmitía mi abuelo, mi abuela, del monte, ¿no? De qué era el monte, el monte como el hogar. Yo no pensaba en el monte en clave lo que yo puedo sacar del monte, sino mi abuelo fue maqui en la guerra civil, y mi abuelo siempre me decía que cuando no tengas escapatoria, cuando no sepas a dónde recurrir, tú siempre sube al monte, que el monte te va a proveer, el monte te va a cuidar, el monte te va a enseñar y el monte te va a alimentar, ¿no? Y yo siempre sentí el monte o la montaña o la naturaleza como un hogar. El que lea este libro pues se va a encontrar, creo, mil y un motivos para querer a la naturaleza, no por lo que nos puede llegar a dar, sino por lo que es en sí misma, que creo que es la parte más bonita de todo esto, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad eminentemente productivista, donde la gente parece que solo piensa en clave de lo que yo puedo sacar, lo que yo puedo conseguir, y hay una parte muy importante del legado que nos corresponde a todos cuidar, que creo que es toda aquella parte de lo que nos toca a todos, vamos a decir, responsablemente seguir manteniendo y seguir conservando. Entonces, en este libro, pues se habla de naturaleza, se habla de plantas, se habla de animales, y sobre todo lo más bonito que hay en el libro son los 22 dibujos que hizo Fernando Fuello, que fue para mí uno de los mejores artistas de naturaleza que dio este país, y que tuve la inmensa suerte de implicar en este proyecto. Y de alguna manera esto es un libro que es una especie de relato mío en primera persona, y dibujado en primera persona por Fernando Fuello. Yo creo que este libro encierra en unas tapas duras y en un lomo de tela el sentimiento de dos personas implicadas con la conservación de la naturaleza. La verdad es que el libro es precioso y merece muchísimo la pena leerlo. A mí me gustó muchísimo cuando lo leí. Voy releyendo algunos textos de vez en cuando, ¿no? Porque es un libro que transmite mucho y que enseña mucho, ¿no?
yo qué sé, también te hace reflexionar mucho, incluso gente que puede estar más involucrada con la agroecología, ¿no? O con el medio natural. Hay muchas cosas del libro que también les hacen pensar quizás en otros aspectos de la naturaleza que no habían pensado antes, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención esto que cuentas tú de que es verdad, ¿no? Que cada miel es diferente porque cada territorio tiene una vegetación distinta y la miel también nos invita a saborear esos paisajes y bueno, nos invita también, ¿no? A cuando hacemos turismo, podemos hacer turismo a través de la miel de los distintos sitios que visitamos. Claro, al final una colmena o un conjunto de abejas lo único que hacen es transformar el paisaje que hay en 1, 2, 3 kilómetros de radio respecto a su colmena en un, vamos a decir, en un panal de miel que los apicultores o apicultoras simplemente metemos dentro de un tarro, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver este paisaje con los monegros o este paisaje con la alpujarra granadina, pero es que no tiene nada que ver la miel que se puede cosechar aquí con la que yo mismo cosecho a 10 kilómetros. O sea, en un cambio de valle o simplemente en una ladera norte, en una ladera este, va a haber flores diferentes y lógicamente cada flor, que es lo bonito del oficio de apicultor en este caso, sabe una cosa diferente y huele una cosa diferente. Por eso yo creo que es tan importante defender las pequeñas producciones que están repartidas por el territorio, no solo en España, sino en cualquier rincón del mundo, porque eso es lo que nos hace un poco soberanos o libres, ¿no? El ser capaces de producir cosas diferentes a las que puede hacer la industria, vamos a decir, de manera genérica. Yo tengo mieles totalmente diferentes sin mover las colmenas del sitio, yo no alimento, lo hago todo como toda la vida, y aún así tengo mieles totalmente diferentes en primavera, en verano y en otoño, ¿no? Entonces, eso es un poco el reto, ¿no? El intentar meter el sabor de un paisaje en un tarro de cristal. Y bueno, tú lo hemos dicho al principio, eres apicultor, quizás también para entender un poco tu motivación para escribir el libro, ¿podrías contarnos qué te motivó a ti ser apicultor, a recuperar este oficio tradicional que, bueno, podríamos decir también que está no en extinción como otros oficios, pero sí que es verdad que cada vez hay menos colmenas y urgen más que haya más apicultores, ¿no? Bueno, a mí, como Fernando Fueyo siempre decía que a él le nacieron en el Valle de Arán, como él se sentía asturiano y bueno, pues también por la guerra civil y bueno, porque su madre le tocó estar en el Valle de Arán, siempre dice que a él le nacieron allí, ¿no? A mí me nacieron en Oviedo. Lo que pasa es que a mí siempre me trajeron al pueblo y yo, bueno, eso del pueblo siempre lo llevé muy dentro y lo mamé muy dentro. Y al final, para mí las colmenas fueron la excusa que yo encontré para volver a la aldea, ¿no? Claro, yo quise dejar la vida a la ciudad y venir yo aquí solo a la aldea. En esta aldea vivimos 4 personas y claro, yo necesitaba una excusa, ¿no? Yo necesitaba volver a hacer algo, ¿no? En mi casa toda la vida hubo colmenas, toda la vida hubo miel, y yo me acuerdo que mi tío, que fue el último que vivió por aquí, enfermó y llegó un momento en que se acabó la miel que nos quedaba en casa de la que la hacían. Y yo me acuerdo de neno, yo tendría, no sé, 13, 14 años, que quedamos sin miel y compramos un tarro de miel por ahí. Y yo probé aquello y yo dije, esto no es miel, esto no sabe a nada, no me emociona. Y un poco cuando yo decidí dar el paso, dije, bueno, voy a hacer algo, aunque sea modesto, vuelva a emocionar, ¿no? Intentar recuperar un poco esos sabores, ¿no? Esos aromas, ¿no? Que asociamos un poco a la infancia, a la niñez, un poco recuperar cosas de antes, ¿no? Un poco por todo, ¿no? Por dignificar la cultura rural, por dignificar la vida en el campo, por dignificar lo que hicieron nuestros mayores sin recursos, sin medios, sin subvenciones, sin ayudas, que eran capaces de transformar y de convivir en un paisaje con el resto de la naturaleza y aún así hacer alimentos de calidad, llenos de sabor, llenos de peculiaridades, llenos de un montón de matices, ¿no? Y ese fue el reto mío, el intentar volver a hacer un tarro de miel como el que hacía mi abuelo 30 años antes, ¿no?
Y yo me acuerdo cuando empecé en esto, que claro, tú cuando empiezas en esto, tú crees que lo que tú haces es bueno, pero no tienes manera de contrastarlo. Y yo de aquella, pues yo empecé a leer y dije, bueno, había un montón de... Yo empecé en esto ya hace 15 años, había un montón de certificaciones de ISO 3000, ISO 9000, ISO... Y decía, ¿cómo evalúo yo si lo que estoy haciendo se parece a lo que yo quiero hacer o no? Y entonces yo, que tenía menos recursos que ahora todavía, yo dije, bueno, pues voy a hacer un análisis objetivo de todo esto y pensé en mi abuela. Mi abuela era una mujer nacida aquí que no te regalaba, ya murió, no te regalaba las palabras. Y yo me acuerdo que senté a mi abuela en la cocina a casa a regañadientes y el primer tarro de miel que yo saqué de una colmena mía se lo llevé y se lo regalé. Y la obligué a que lo probase. Y yo le pedí a mi abuela que probase aquella miel. Y mi abuela, evidentemente, me dijo que no quería miel, que no, que dice, no, déjame, no quiero yo, no tengo catarro, no quiero miel, no quiero miel. Y yo le mandé que la probara, ¿no? Y a regañadientes conseguí que la probara. Y claro, pues yo ilusionado le dije, ¿qué abuela, qué te parece? Y ella me dijo, ¿qué? Pues miel, como la de toda la vida. Y yo dije, ya está, ya lo tengo. Si acabo de engañar a mi abuela y acabo de hacerla sentir que con una cucharada acabo de comer la miel que comió en su casa toda la vida, ya conseguí un poco emocionar a una persona que no te regalaba las palabras, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quiero, ¿no? Volver a una aldea pequeña para hacer algo diferente, porque si vamos a intentar volver al rural para hacer lo que puede hacer la industria, pues yo creo que no merece mucho la pena. Y bueno, siguiendo con esto que decías ahora, ¿no? Bueno, era muy bonita la historia de tu abuela, pero tú no te has conformado tampoco con hacer miel, sino que también has querido recuperar, pues como decías ahora, ¿no? Todo ese conocimiento y esa convivencia del apicultor con el medio, y has recuperado, por ejemplo, Cortines, que es una construcción tradicional asturiana para proteger a las colmenas, ¿no? Has recuperado también todo ese patrimonio arquitectónico vinculado a la apicultura. Sí, a ver, aquí yo lo primero que quería era integrarme en el territorio. Para integrarte en un territorio nuevo, aunque yo lo mamé de niño, al final yo nací en Oviedo y me crié en una ciudad, tú llegas aquí y eres alguien nuevo. Y el territorio, vamos a decirte, tiene que aceptar y tú tienes que aprender a convivir con él. Lo primero que tienes que, o yo sentía que lo primero que tenía que hacer por responsabilidad era conocer, ¿no? Y evidentemente la apicultura aquí es un oficio ancestral que lleva ligado a estas montañas y a estos valles desde hace siglos. Y aquí hay un patrimonio cultural y etnográfico enorme ligado a la convivencia entre apicultura, o sea, colmenas, oso pardo y ser humano, ¿no? Y eso para mí tiene como un marchamo enorme, porque dices tú, pocos sitios habrá en el mundo en el que haya colmenares, algunos del bajo medievo, algunos de 400, 500 años, que atestiguen una convivencia histórica y ancestral en un paisaje entre oso, ser humano y abejas, ¿no? Y entonces yo reconstruí un cortín, uno de estos colmenares, que no sé exactamente los años que tiene, pero sé que tiene más de 300 años, piedra a piedra, mano a mano, con vecinos, con amigos. Ahí no cobramos nadie. Y desde entonces, pues también ayudé a otros amigos a restaurar otros 3. Y al final, eso es un poco cuidar un poco el legado que hay aquí relacionado en estas montañas con el oso, un poco por símbolo, porque al final para mí es un cortín o un talamero, pues son símbolos de nuestra cultura, de nuestro paisaje, de nuestro territorio. Y 2, porque por responsabilidad, vamos a decir que nos corresponde también cuidar la parte cultural que hay ligada a nuestra alimentación, a nuestros paisajes. Aparte que un cortín de estos, antes comentabas una cosa que no es del todo verdad, realmente nunca hubo tantas colmenas en este país como ahora. Lo que pasa que antes la gente tenía varios trobos o colmenas antiguas en las que entraban como mucho 2.000, 3.000 abejas. Ahora en una colmena moderna puede haber 30.000 abejas, 35.000 abejas.
y realmente ahora la apicultura que se practica en un 99,9% de los casos es apicultura moderna, ¿no? Entonces, nunca hubo tantas colmenas y evidentemente nunca hubo tantas abejas de la miel en este país, porque antes la apicultura que se hacía era más resiliente, más pegada al terreno. Las colmenas no se alimentaban, no se movían, no se utilizaban para hacer transhumancia ni polinizar cultivos, simplemente estaban en el territorio con la gente, ¿no? Y si nos remontábamos 400, 500 años en las que no había luz eléctrica, pues la única manera que tenías de defender un poco tus colmenas, de que las visitara el oso y se llevara la miel antes que tú, pues era levantar muros de piedra seca de 3-4 metros de alto para que el oso no consiguiera trepar, ¿no? Y eso sigue estando en nuestra... prácticamente hay cortinos en toda la cordillera cantábrica de esta zona a un poquito en el norte de Palencia, y siempre se habla de que hay incluso más de 1000 de estos colmenares, pero evidentemente el 90 y muchos por ciento pues están ya abandonados y en desuso. No todos, algunos seguimos peleando por estos temas, pero la mayoría desgraciadamente pues están abandonados. En esta labor tuya de recuperación del patrimonio y de divulgar todo ese país del Abelleiro, además de este libro, has construido, bueno, has llevado a cabo un ecomuseo de la miel. No sé si quieres comentarnos también un poco, ¿no? Para la gente que no conozca el proyecto, en qué consiste en un ecomuseo de la miel o de la apicultura. Sí, pues esto es el ecomuseo. El ecomuseo, cuando yo me planteé hacer un ecomuseo, decir, bueno, si vivo en una zona en la que hay una tradición apícola, todo el mundo habla, si se piensa en un lugar con tradición apícola, todo el mundo piensa en la Alcarria, ¿no? Cuando en otras zonas de España, como la Alpujarra o como esta zona del suroccidente Asturias, la montaña oriental de Lugo, yo estoy haciendo raya, entonces toco los dos hemisferios, como dice aquel. Hay una tradición ancestral que no lo digo yo, lo dicen colmenares que llevan en nuestras montañas 500 años, ¿no? Y un poco para mí yo defiendo una apicultura un poco más a pequeña escala, más sostenible, más responsable con la biodiversidad. Yo, por ejemplo, coloco muy poquitas colmenas en cada colmenar para que convivan con el resto de polinizadores silvestres. Estoy haciendo una apicultura, vamos a decir, o sea, para mí el oso que todos los años me genera daños económicos y me come alguna colmena, para mí es un vecino. Yo abogo por la conservación y la convivencia con el oso pardo, ¿no? Y yo creo que un modelo de apicultura como el que yo hago es perfectamente factible en cualquier lado de España, ¿no? En cualquier territorio. Y un poco con esa idea de decir, a ver si cada vez somos más los que hacemos apicultura a pequeña escala, apicultura más, si quieres, más natural, más pro biodiversidad, más sostenible, pues quise crear una especie de centro de trabajo visitable, una especie de ecomuseo o de escuela, ¿no? de este modelo de apicultura y de esta puesta en valor de la apicultura tradicional, ¿no? Y bueno, estuve buscando muchos emplazamientos y al final bueno, me ilusioné en construirlo en parte de la casa en la que nació mi padre. Lo que pasa es que, bueno, tenía varias dificultades. Una era que no llegaba a la carretera, dos era que no había agua. Y primero tuve que convencer a todo el mundo para hacer una carretera para llegar al pueblo mínima. Después hubo que convencer a quien hubo que convencer, a la Diputación, para que nos hiciera una traída de agua mínima, que nos cogiera el manantial, y después empezar la obra. Y el ecomuseo lleva abierto 5 años y es un centro de trabajo visitable en el que, bueno, yo estoy haciendo eso, mi oficio como apicultor, que va desde reparar una colmena a revisar sanitariamente las colmenas, a producir miel, polen, a hacer visitas guiadas al ecomuseo, catas de mieles o bueno, ahora que estoy metido también un poco en otros temas de investigación o de custodia al territorio y demás, pues eso es un poco mi centro de trabajo. Bueno, yo creo que era necesario también que la gente viese este mapa mental, ¿no? de tu proyecto y de ti para conocerte mejor y entender también mejor el libro, ¿no? Yo creo que
que conociéndose a ti se entiende mucho mejor lo que la gente va a encontrar cuando lea El País del Abelleiro. Y creo que nos habías preparado además unas fotos, que no sé si Sí, quieres ir enseñándonoslas y comentándonos un poco la relación que tienen con el libro y con tu trabajo, ¿no? En definitiva. sí, bueno, bueno, como me parece que las fotos dicen más que las palabras muchas veces, ya que no siempre es fácil que la gente se llegue a estos territorios cuando van las fotos, claro. Bueno, no sé si se ve, no, solo se ve la del libro, ¿no? Vemos igual tienes que dejar de compartir y volver a compartir para que te deje compartir las imágenes una en una, porque ahora vemos todas en la carpeta. Perfecto. ¿Ahora se ve? No, vemos toda la carpeta. Toda la carpeta. Muy bien. Sí. No sé si a la hora de compartir pantalla te da la opción de elegir dónde ver, qué pantalla compartir. Espera. Ahora sí que vemos. Ahora veis solo el libro, ¿no? La portada, sí. Vale. Y la idea era que vierais lo que no es la portada. Pero bueno, son cosas de los que no estamos de esto. A ver. Que la Bueno, tecnología a veces, todo esto de compartir pantalla, a mí también me resulta siempre muy complicado. sí, la gente cree que esto es sencillo y seguramente sea sencillo, pero para los que no estamos acostumbrados no es tan fácil. Mira, creo que si le das a compartir te da la opción de pantalla, Creo, sí, pizarra. creo que ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, que vemos aquí un valle Sí. con Bueno, la sí, niebla. la idea era que fuerais viendo varias fotos, pero bueno, básicamente este es el valle en el que yo trabajo, que es el valle que cubre el río Ibias, entonces tanto a un lado como a otro de la montaña es donde yo trabajo y donde yo vivo. Y al final esta foto para mí representa un poco lo que forma el carácter, ¿no? No solo las montañas, sino el tipo de vegetación, el tipo de suelo que tenemos, incluso ese fondo, ese mar de niebla que hay en el fondo, lo que hace es un poco lo que intento transmitir en el libro, ¿no? Al final eso marca el carácter de un paisaje, esa humedad constante lo que está haciendo cada día es humedecer el suelo y llenar, por ejemplo, todos los árboles de musgos, de líquenes, de hongos. Esa humedad hace que proliferen unas plantas y no se desarrollen otras. Y esa humedad que nosotros tenemos por la inversión térmica que hay en el fondo del valle, marca un poco el carácter bueno, de nuestros valles, de nuestro paisaje, de nuestra flora y también de nuestra fauna. Aquí deberíamos ver más fotos, pero el tema de las fotos y yo, pues no sé. No veis más que esa, ¿no? No, no sé si te deja pasar de foto, igual nos deja seguir viendo. Vale. No Solo sé. veis una, ¿no? Solo vemos la que has comentado ahora. Vale. Pues voy a intentarlo de otra manera. ¿Ahora veis otra? Sí, Bueno, vale. Sí, tenemos que ir así, de una en una. Pero bueno, estos son brezales y al final los brezales, bueno, el brezal al final es un conjunto de arbustos, en este caso de brezos. Aquí tenemos 7 especies de brezos diferentes y cada uno evidentemente sabe una cosa diferente y huele a una cosa diferente, ¿no? Yo cuando empecé en esto, hace ya un montón de años, me acuerdo, no se te olvidará la vida, yo estaba en un mercado, en una feria de estas que los que nos dedicamos a producir comida solemos frecuentar, y, y me acuerdo que yo estaba aburrido. Ya me daba igual vender que no vender, yo quería hablar con la gente. Yo decía, joder, vengo de la aldea a una ciudad. Digo yo, porque quiero ver gente, quiero contactar con gente, ¿no? Y me acuerdo que miré a una señora que se quedó mirando para los tarros y dije, si quiere probar los miel de brezo. Y entonces la señora vi que aceleraba el paso y me dijo, no, ya sé cómo sabe la miel de brezo. Y yo dije, eso es imposible. O sea, no se lo dije, lo pensé para mí, ¿no? Digo, ¿cómo que no?
Digo, igual que no se le ocurriría a nadie ver al productor de Vega Sicilia a la puerta de la bodega y que el productor de Vega Sicilia le diga, si quiere usted probar una copa de vino, a nadie se le ocurriría decirle a ese señor, no, no, ya sé cómo sabe el vino tinto, porque todo el mundo entiende que vino tinto lo hay de muchas maneras diferentes, que si garnacha, que si Cabernet Sauvignon, mencía, hay un montón de variedades, hay un montón de calidades, pero parece que la miel es toda igual, ¿no? Y lo triste de todo esto es que en territorios como el mío había una cultura propia intrínseca a la miel, con términos vernáculos que se utilizaban para referirse a las abejas, a las colmenas, a conocimientos que se transmitían de familia en familia de cuándo cortar la miel, de cuándo atender las abejas, de cuándo no, referente a las lunas. O sea, hay una cultura atávica ligada a la miel que parece como que se está perdiendo, ¿no? Se está dejando de utilizar y entonces lógicamente la gente ya no lo pone en valor, ¿no? Estoy buscando otra foto para compartiros, pero bueno, a ver si lo consigo ahora. Voy a ir así, aunque sea trompicones. Ahora creo que veis una foto aquí de una colmena antigua, Sí. que es un tronco de madera. Veis ahí unas herraduras, veis unos cuernos de una vaca y un poco representa la cultura tradicional de este territorio de montaña, donde al final la abeja no era más que, ahora que vamos a celebrar el Día Mundial de la Abeja, era un individuo más de la casa, ¿no? Era alguien, las abejas se les contaban las historias, como hacían los ingleses también. Si moría alguien, si se casaba alguien dentro de la familia, la gente iba a contarle las cosas a las abejas. Y estas herraduras y estos cuernos que se colocaban encima de las colmenas eran un poco para defender a las abejas de los malos espíritus. Toda la cornisa cantábrica somos grandes amantes de las leyendas y de las historias truculentas y de las meigas y de las xanas y las janjanas y todo, ¿no? Y yo creo que eso está muy ligado al vivir la naturaleza tan intensamente como pasearla en forma de cuentos, de relatos, ¿no? Yo me iba con mi abuelo al monte y mi abuelo de cada piedra me contaba una historia, una leyenda de cada árbol, seguramente muchas ciertas, otras muchas inventadas por entretenerme, pero sí sirve un poco para eso, ¿no? Para ver que la gente antes no veía la naturaleza de manera hostil, sino que lo veía como un lugar no solo para alimentarse, sino como un salón de juegos, como un lugar donde conversar, bueno, donde relacionarse y como un lugar, fuente de conocimientos, de leyendas, de cuentos, de tradiciones, ¿no? Y bueno, la abeja era un animal querido dentro de la sociedad rural tradicional y lo que buscaba la gente era, de alguna manera, protegerlas de, bueno, pues eso, de malos espíritus o de lo que fuera, ¿no? Y por eso, viene un poco bueno, esta foto que os quería poner bueno, de esa apicultura, ¿no? ¿Esa Más. colmena es una colmena tradicional que tú has restaurado o Sí, es sí. una colmena que es copia de cómo eran? No, no, eso es una colmena antigua de Original. más de 100 años, sí, restaurada bueno, limpia y bien y con abejas y bien, bien, Ah, o sea, la bonita. tienes en funcionamiento Sí, también. sí, 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 sí. Sí, a mí Qué me guay. gusta mucho la parte de... no se trabajan igual las colmenas antiguas que las colmenas modernas. Esta foto que os estoy compartiendo es otra de las facetas que yo hago, ¿no? Que es un poco intentar acercar el oficio a la gente, ponerles un traje que suden, ¿no? Me parecen maravillosas las colmenas de observación que hay a través de un cristal, ¿no? Pero a mí me gusta que la gente sude. A mí me gusta que la gente cuando va a un territorio se implique con el territorio, sude en el territorio, pelee en el territorio, lo camine, lo escarbe y me gusta que la gente pues se ponga el traje y se venga y lo huela y lo sienta porque no es lo mismo. Para mí no es lo mismo ver un concierto que verlo por la tele, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Al final es intentar transmitir
lo que nosotros hacemos, no a través de un cristal o a través de un vídeo, sino dando a la gente la oportunidad que la gente lo viva, ¿no? Y dentro de ese tipo de visitas, pues solemos enseñar tanto colmenas antiguas como colmenas modernas, ¿no? Porque la gente vea también cómo, bueno, cómo son unas, cómo son otras, cómo se trabajan unas, cómo se trabajan otras. Y a la gente le suele gustar mucho ver ese tipo de, bueno, de construcciones, en este caso tradicionales, ¿no? Colmenas de madera de castaño, en este caso, que siguen siendo habitadas por abejas, ¿no? Y bueno, este es el otro vecino al que nos referíamos, que lleva teniendo una relación, vamos a decir, intensa con el ser humano en estos valles desde hace, bueno, de toda la vida. Cada vez hay más oso, porque afortunadamente pues desapareció el furtivismo y bueno, yo creo que ahora ya sí la gente lo ve como un valor añadido para el territorio. Y yo creo que tenemos una oportunidad, igual que los franceses ponen en valor la región del Pirineo, del país del oso, donde me parece que tienen 2 o 3 osos. Aquí que tenemos en toda la cordillera cantábrica más de 300 osos, me llama mucho la atención que no seamos capaces de servirnos un poco del oso como un aval, ¿no? Como decir, bueno, podemos darle la oportunidad al consumidor de compartir la miel con el oso, ¿no? Cómase usted la miel que se come el oso en primavera, o cómase la poca miel que le va a dejar el oso. O bueno, de alguna manera es un poco darle la vuelta a la tortilla, utilizar la naturaleza para poner en valor lo que estamos haciendo y no tanto verla como un enemigo, ¿no? Sino intentar pensar en un animal emblemático como puede ser el oso pardo como un aliado, ¿no? Como decir, bueno, estoy en un territorio en el que siempre hubo oso, estoy en un territorio en el que afortunadamente sigue habiendo oso, no todo el mundo puede decir que vive y comparte vecindario con este animal, y al final el reto es hacer apicultura en un territorio donde hay oso pardo, ¿no? Y hay mucha gente que lo sabe valorar, ¿no? Y bueno, la última foto un poco para no alargar mucho el tema de las fotos, Estaba sería, buscando yo, pero no lo encuentro, igual tú lo tienes a mano. Bueno, hablando del oso, como también, bueno, es un vecino del que también hablas en tu libro, ¿no? Y Fernando Fuello hizo una ilustración preciosa, que también sí, ahí sí, hiciste una taza, ¿no? sí, Bueno, la estaba buscando para enseñarla, pero igual tú la tienes a mano, ¿no? Ya que hablábamos del oso, pues la, ver también cómo Fernando Fuello supo sí, interpretar sí, todo lo que sí, decías en el libro muy bien con sí, sus ilustraciones, ¿no? Y sí. Te voy a poner una foto antes, que sería vale, esta, que es la del cortín que restauramos. Este cortín estaba ya tumbado en el suelo, ya llevaba 40, 50 años en desuso. Y bueno, pues el reto o lo que nosotros buscamos o intentamos hacer fue recuperar un colmenar tradicional y ponerlo en valor produciendo una miel que sacamos todos los años, que es una edición limitada, que la vendemos un poquito más cara que la miel que solemos hacer, explicando por qué y para qué, ¿no? Normalmente son 300 tarros de medio kilo que se venden a 10 euros y todo el dinero que sacamos, todos los beneficios que sacamos de esos tarros, se destinan íntegramente a seguir reconstruyendo este tipo de colmenares, manteniéndolos, poniéndolos en valor. Y si, bueno, tú lo cuentas a la gente y lo explicas, ¿no? Que al final esto es un proyecto de conservación, pues hay mucha gente que quiere esa miel, ¿no? Que quiere dar un paso más allá y quiere implicarse, aunque solo sea con la compra de un pequeño tarro año a año, pues quiere implicarse en que sigan existiendo este tipo de colmenares, ¿no? Y lo más Y, bonito y, para mí, sí, dime. no, sí, tradicionalmente todas las colmenas del pueblo entraban dentro de un cortín o cada casa tenía su cortín. No, 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 no todas las casas tenían un cortín, ni muchísimo menos. Había casas que tenían un cortín, había otros cortinos que eran compartidos por varias casas, porque, bueno, cortín, había gente que tardaba más de un año en
en construirlo, ¿no? Y al final pues era algo que no todas las familias se podían permitir. Y yo, por ejemplo, en mi casa no había cortinos, no teníamos cortinos propios. Yo me acuerdo cuando era neno que yo venía aquí a la aldea y yo, pues me acuerdo que una vez le pregunté a mi abuelo, digo yo, esos cilindros que hay de piedra ahí en mitad del monte, ¿eso qué es y tal? Mi abuelo me explicó lo que era aquello. Y yo me acuerdo, mi abuelo murió cuando yo tenía 9 años. Yo le dije a mi abuelo, algún día voy a arreglar yo uno de esos y lo voy a poner a funcionar. Mi abuelo me acuerdo que se rió, ¿no? Y bueno, pues para mí, pues me quedó ahí esa espina, ¿no? De decir, pues algún día yo voy a restaurar un cortín. Y en mi casa no teníamos ninguno eh, propio y este me lo regaló un amigo, ¿no? Me dijo, sí, sí, si lo quieres para ti, ¿no? Porque bueno, son 4 piedras, están ahí tiradas. Y me acuerdo que yo le dije, yo acepto que me lo regales con una condición. Y me dice, ¿qué condición? Yo digo, que me tienes que ayudar a reconstruirlo. Y dice, joder, ¿y entonces qué gano yo, no? O sea, te lo regalo y encima te tengo que ayudar. Digo yo, tú ganas volver a verlo reconstruido 40 años después. Digo, si te parece poco. Y el hombre me ayudó. Y el hombre sigue viniendo de vez en cuando a verlo y tal. Y es como una cosa muy bonita, ¿no? Es decir, acabas de restaurar un colmenar, acabas de volver a llevar colmenas en un sitio donde sigue habiendo oso, donde hay urogallo, donde hay pito negro, en un lugar donde no había ya colmenas, es volver a, a llevar abejas a medio de la montaña, ¿no? Ahora normalmente toda la gente coloca las colmenas en sitios de fácil acceso y al final estos cortinos pues están en mitad de bosques, en mitad de la montaña, caminos muy inaccesibles que hay que trabajarlo todo a mano y por eso un poco la gente los está abandonando, ¿no? Y la foto que os quería compartir es esta, que es un poco la que tú me decías, Sí, que es la de la mirada del oso. Yo cuando le propuse a Fernando Fuello hacer este libro, bueno, el reto era un poco que yo hablara del paisaje y hablara de lo que yo tenía en mi cabeza, en mi sentimiento, en mi corazón. Y yo le pedí que él hiciera lo mismo, ¿no? Que él paseara esos montes conmigo, que él viviera esos paisajes conmigo, que estuviera conmigo semanas enteras, con la miel, con todo. Yo le puse un traje, lo llevé a las colmenas. Bueno, fueron unos momentos maravillosos, ¿no? De mi vida. Y me acuerdo que hablábamos mucho del oso, conversábamos mucho del oso, pero yo no me atrevía, claro, era Fernando Fuello, ¿no? Es como si tú le quieres decir a un gran escritor de lo que tiene que escribir, ¿no? Y decía, yo no soy nadie para decirle a este señor que tiene que dibujar o que no, ¿no? Yo sí que le hablaba mucho del oso con la ilusión de que pintara un oso, porque en mi habitación cuando yo era pequeño había un montón de osos pintados por él, que vendían antes en el Fapas o publicaban a lo mejor en algún periódico local y yo los compraba, pero yo no imaginaba que él iba a transformar nuestras conversaciones en dibujos, ¿no? Y cuando yo le hablaba de la mirada del oso, ¿no? De un poco de qué era, o que yo, vamos a decir, sentía la responsabilidad que tenía que cuidar el territorio donde vivía el oso. Y de alguna manera estábamos compartiendo el mismo paisaje, veíamos los mismos árboles. Yo lo que nunca imaginé fue que Fernando se fuera a centrar en los ojos del oso, ¿no? Y bueno, para mí fue un regalazo. Este libro es un regalo para mí, ¿no? Es una de las cosas más bonitas que hice en mi vida y que haré en mi vida, que fue hacer un libro a medias con Fernando Fuello, ¿no? Una persona a la que admiré y admiraré toda mi vida, que desgraciadamente murió el año pasado. Y encima tuvimos la inmensa suerte que nos lo prologó Bernabé Moya, que es uno de los mejores botánicos que hay en este país, y Juan Luis Arzuaga, que es Premio Príncipe de Asturias, codirector del Yacimiento Atapuerca y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Y fue como de esas cosas que cuando te haces apicultor no imaginas que vas a hacer nunca, que es poner todo el corazón entre 4 páginas y unirte a gente tan, tan, tan grande. Yo al final no soy nadie, pero esta gente que me rodea sí son, ¿no? Y el oso es inmenso, ¿no? Y bueno, esta imagen para mí es muy especial por eso, ¿no? Porque de alguna manera
Fernando con sus pinceles pues dibujó en la mirada al oso lo que yo le estaba intentando transmitir de cómo yo veía el paisaje, ¿no? Y eso es como, bueno, como un legado que él me dejó y que bueno, ahora a mí me toca, es una mochila también de responsabilidad, seguir defendiendo este modelo, si quieres, de apicultura más tradicional vinculada al territorio. No, la lámina es impresionante y el libro es impresionante. O sea, yo creo que he leído pocos libros tan bonitos como este, ¿no? Porque es que toda esta pasión, todo esto que estás contando lo transmite súper bien con las palabras que escribes en el libro, ¿no? Y bueno, la pena es que normalmente la gente se interesa mucho por thrillers, por historias como muy dramáticas y sin embargo no se centran en libros como este que a mí me parecen una maravilla. Y más actualmente, ¿no? Que parece que hay mucha gente con mucha conciencia medioambiental, pero cuanto más conciencia medioambiental se tiene, más se desconoce el paisaje que nos rodea, ¿no? Sí. La gente prefiere leer un libro sobre naturaleza en Estados Unidos que sobre pues, todo el paisaje, ¿no? Como en el paisaje en el que estás tú ahí en Ibias y bueno, que todo lo que comentas, ¿no? Todo lo que dices de la importancia de las abejas en la polinización, en los osos, en los urogallos, en la ganadería, en la agricultura, en conservar un territorio que hemos heredado durante generaciones y que se está degradando ahora. Y que no haya interés, ¿no? Y sin embargo, pues para quien quiera descubrirlo a través de los libros, pues está tu libro que es precioso y el nombre además a mí me parece que no podías haberlo elegido mejor, ¿no? El país del abelleiro, porque es que realmente es un libro que engloba todo un país, que es el país de un apicultor, ¿no? De un abelleiro que dicen ahí en tu zona. Y bueno, la verdad es que es maravilloso y como tú dices, te has rodeado encima de gente Sí. estupenda que le da un valor, ¿no? El libro ya era maravilloso sin todo lo demás, pero es que con todo lo demás es, vamos, insuperable, creo yo. Oh, muchísimas gracias. La verdad es que cuando hicimos el libro, yo, claro, yo no había pensado nunca me había imaginado escribiendo un libro, desde luego, bueno, nos calentamos, yo escribiendo y Fernando dibujando y dijimos, vamos a hacer un libro. No teníamos dinero para publicar y yo le dije, bueno, vamos a hablar con una editorial que a lo mejor le gustan estos temas y tal. Y Fernando me empezó a decir que esto que no era un libro, que esto era una obra de arte, que los dibujos que tenían que tener calidad, que esto que no era para hacerlo en digital ni imprimirlo como si fueran churros, que esto tenía que ser algo que la gente tocara y se emocionara. Entonces yo le dije, no va a haber nadie que nos publique esto. Y me acuerdo que me dijo, pues lo publicamos nosotros. Yo le dije, Fernando, no tenemos un duro, ni tú ni yo. ¿Qué hacemos? Hicimos un crowdfunding que fue maravilloso, que le contamos a la gente lo que queríamos hacer. La gente nos adelantó el dinero. Yo no sabía ni lo que era un crowdfunding antes de hacer este libro y la gente se implicó. Hicimos presentaciones por toda España que venían 100 y pico personas, que acababa la gente llorando. Fue, vamos, algo maravilloso, maravilloso. Fue algo muy bonito, sobre todo porque yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que la gente no lee lo suficiente en este país. Vivimos en un país, bueno, justo hoy estamos en un club de lectura rural, con lo cual creo que los que estamos aquí sí leemos, pero la mayoría de la gente en este país, desgraciadamente, lee muy poco o lee muy mal. No lee literatura, no lee ensayo, no lee poesía, leen a lo mejor pues noticias o leen cosas que encuentran por internet, ¿no? Y yo creo que necesitamos recuperar o reivindicar nuestra cultura y este libro al final no es algo más que algo modesto que intenta recordar todos esos motivos que tenemos para amar y querer la naturaleza, porque yo tengo la sensación de que el rural se está deshabitando precisamente porque la gente ya no lo ve como una oportunidad de trabajo, una oportunidad, un lugar en el que emocionarse o sentir pasión. Yo anteayer iba por la carretera y me crucé un gato montés, esta mañana me crucé con 7 corzos, o sea, para mí eso es maravilloso. O sea, decir, sí, te levantas a las 5 de la mañana, te acuestas cuando puedes, pero el gustazo que te pegas día a día, trabajando donde quieres trabajar y haciendo lo que te gusta, es algo que a mí solo me puede dar la naturaleza. Totalmente de acuerdo contigo, desde luego.
Y bueno, yo creo que como decíamos, el libro lo transmite muy bien. Como has dicho antes, el libro salió gracias a un crowdfunding. No sé, la gente que nos esté escuchando y que no tenga el libro y lo quiera conseguir, ¿hay alguna forma de hacerse con algún ejemplar? Sí, como el libro está autoeditado, pues lo seguimos teniendo nosotros en depósito, no quedan muchos. Increíblemente se vendieron muy bien, hicimos 2000 libros y deben quedar, no sé, poco más de 200, que para un libro caro, porque es un libro caro, es un libro que vale 40 euros, es un libro en papel de calidad, bueno, es un libro por lomo en tela, es un libro que se sale un poco de lo normal. Se pueden comprar a través de la página web de elpaisdelavelleiro.com o escribiendo un correo a hola@elpaisdelavelleiro.com y contactáis con nosotros y ya está. Y así como toda la vida, contactando con el paisano que hacía el queso, comprabas el queso y con el paisano que hacía, no sé, la carne ahí arriba en el monte, pues conseguías que te vendiera la carne. Al final es un poco acortar los canales para estrechar los vínculos, ¿no? Y creo que es también bonito, ¿no? Que tengas que contactar con una persona directamente para comprarle lo que hace, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, volver a esos circuitos cortos, ¿verdad? A volver a hablar con la persona que ha hecho ese libro, que produce esa miel, que te cuenta pues todas estas historias que hay detrás, ¿no? Que si no a veces pues cuesta mucho comprenderlas. No hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien de las personas que nos está viendo quiere hacer alguna pregunta antes de que acabemos. Pero bueno, en los 4 minutos que nos quedan, no sé si nos quieres hablar de cómo disfrutaste tanto con el País del Lavelleiro, decidiste escribir otro libro. Bueno, eso es una, una historia más larga todavía. Como disfruté tanto con el libro, que quise seguir construyendo territorio, creamos una asociación entre varios amigos que se llama Asociación Corripa. Eh, Esa asociación empezó a recuperar patrimonio olvidado, elementos etnográficos, nos dedicamos a la conservación de la naturaleza, empezamos a trabajar sobre todo con temas de insectos y, y creamos un jardín para polinizadores silvestres, ¿no? Un poco para recordarle a la gente, yo siendo apicultor y el resto de miembros de la asociación siendo estudiosos de los insectos, que la abeja de la miel, sí me gustaría reivindicar que el día 20 de mayo no se celebra el Día Mundial de la abeja, de la miel, se celebra el Día Mundial de las abejas, ¿no? Y en este país tenemos la inmensa fortuna de tener 1168 especies de abejas diferentes, ¿no? Lo que pasa, solo una depende, vamos a decir, del ser humano, ¿no? Y este jardín de polinizadores que lleva el nombre de Fernando Fuello, porque se lo dedicamos el año pasado con su fallecimiento, trabaja en poner en valor a todos esos otros polinizadores silvestres que son igualmente importantes para la polinización de nuestras especies cultivadas y nuestras especies silvestres, y no solo a la abeja de la miel, ¿no? Y sí, sacamos una guía de ese jardín que habla de todo esto que estoy contando ahora, ¿no? Y que es una guía un poco más divulgativa, pero bueno, eso ya dará para otro club de lectura rural. Pues sí, para otro club de lectura rural tenemos que hablar de ello. Y mientras tanto, antes de marchar, nos preguntan por aquí, nos dice Roberto que él veranea en Peñaranda de Duero y Mm. que te pregunta si por ahí hay alguna construcción de este tipo. Entiendo que estilo a los Pues, Cortines. pues que yo sepa, no. Habría que hacer mucho trabajo de campo, pero en cualquier caso, aunque no la haya en Peñaranda, cerca de Peñaranda de Duero, sí hay en la zona de cerca de Milagros, de Montejo de la Vega, de la Serrazuela, toda esa zona ahí que toca ya Segovia con Soria, yo sí conozco colmenares tradicionales en esa zona. Son diferentes a los nuestros, pero son igualmente importantes. Y precisamente con ese Roberto y con la Fundación Oxígeno estamos haciendo un trabajo precioso de recuperación y puesta en valor de la apicultura tradicional apícola en la provincia de Burgos, ¿no? Y bueno, es un reto enorme, ¿no? Crear un inventario popular para que la gente se implique
cuente dónde recordaban ellos de niños que había un colmenar, vuelvan a ir a verlo y de alguna manera los pongamos poco a poco en valor. Pues sí, desde luego que es algo que en todos los territorios tendríamos que hacer, ¿no? El intentar recuperar nuestra cultura apícola, que también es verdad que estamos en un momento en el que o la recuperamos ahora o va a haber mucha gente que ya es muy mayor y entonces todo ese conocimiento tradicional se va a perder. Berto, ha sido un placer tenerte aquí, poder conversar contigo durante esta hora, que nos hables del País Lavelleiro y de toda la magnífica labor que realizas. Invitamos a todo el mundo a que se metan en vuestra web, elpaislavelleiro.com, si no lo estoy diciendo mal, si no me corriges, y a seguiros en redes sociales para ver todas las cosas que hacéis. También la asociación Corripa tiene también redes sociales. Y bueno, invitar a todo el mundo a que vuelvan a conectarse el día 6 de junio a las 4:30 aquí en el canal de Twitch de Justicia Alimentaria, que tenemos la próxima sesión del Club de Lectura Rural. Muchas gracias a toda la gente que ha asistido, a la gente que nos va a ver y escuchar en diferido y sobre todo, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí.